Buen día, amada iglesia. Estamos continuando con tiempo, este espacio para meditar acerca del pasaje sobre el cual estaremos escuchando la predicación y queremos esta- en este tiempo compartir acerca de este pasaje. Recordamos que seguimos hablando en el énfasis de la Epifanía, la revelación de Dios hacia la humanidad. Y hoy estaremos tomando un pasaje del Antiguo Testamento en el Pentateuco, ahí en el libro de Deuteronomio. Es el capítulo 18 y el pastor nos ayudará con la lectura del pasaje en el que estaremos meditando. Bienvenidos, pastores, gracias por su disposición para compartir este tiempo. ¿Qué tal, pastora, Pastor Willy? Dice Deuteronomio 18 del 15 al 20. El Señor tu Dios suscitará en medio de tus hermanos un profeta como yo. A él lo escucharán ustedes. Es lo que pediste al Señor tu Dios en el Horeb, el día de la asamblea, cuando le dijiste: no quiero escuchar más la voz del Señor mi Dios, ni quiero volver a ver aquel gran fuego para no morir. Entonces el Señor me respondió: ¿dicen bien? Yo le suscitaré en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Al que no escuche las palabras que él diga en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Pero el profeta que tenga el atrevimiento de anunciar en mi nombre lo que yo no le haya ordenado decir o hable en nombre de otros dioses, morirá. Bueno, termina muy padre, ¿no? El texto haciendo una carga muy fuerte a los profetas de Dios. Pero yo creo que este texto lo podemos entender más ampliamente en su contexto, en el pasaje desde el versículo 9, porque este libro, el libro de Deuteronomio, relata literalmente los últimos días de Moisés. Entonces Moisés está por morir, él no va a entrar a la tierra prometida y el pueblo de Dios necesita a alguien que lo guíe y necesita a alguien que hable de parte de Dios. Y en los versículos 9 hasta el 14, pues Dios les prohíbe al pueblo que vaya a buscar eh, a los adivinos, a los hechiceros, ¿no? Y estaba leyendo un comentario que decía que el problema, o sea, la prohibición no está en base a que eso no funcione, ¿no? O sea, Dios no le dice que no vayan a consultar a los hechiceros y adivinos porque no funciona, sino porque es abominación a Jehová, ¿no? Entonces, hay alguna noción de que es posible irlos a consultar y que posiblemente puedan dar alguna especie de guía o de orientación, ¿no? Supuestamente divina, aunque no necesariamente de parte del Dios de Israel, ¿no? Entonces, por medio de Moisés, les dice: no vayan a consultarlos a ellos. Entonces queda la pregunta: entonces, ¿a quién vamos a consultar para saber la voluntad de Dios? Y entonces ya eh, Dios o Moisés, Dios por medio de Moisés dice: eh, de entre ustedes mismos, ajá, va a levantarse un profeta como yo, y a él es al que tienen que escuchar. Entonces, creo que en primer lugar este texto es una advertencia, o forma parte de la advertencia, ¿no? De no escuchar otras voces que no sean la de Dios, pero también de hacia dónde sí tenemos que escuchar, que sería un profeta que surge del propio pueblo de Dios, lo cual pues es interesante, ¿no? Porque no es alguien, o sea, dice: saldrá en medio de tus hermanos, ¿no? O sea, hay como una igualdad, ¿no? Del profeta, como que no es alguien particularmente especial, ¿no? Alguien que venga de muy lejos, sino de ahí mismo, ¿no? Del pueblo mismo hay una especie de familiaridad con el profeta, ¿no? La gente sabe quién es, lo conoce. Eh, Él hablará en nombre del Señor, dice el versículo 18: pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande.
Entonces, es alguien que no habla por su cuenta propia, sino que habla, pues, por lo que el Señor le dice. Y por lo tanto, mm, el pueblo puede tener la confianza de que lo que él diga es lo que el Señor está diciendo. Y luego viene, desde luego, esa advertencia para el profeta. Dice, el profeta que tenga el atrevimiento de denunciar en mi nombre lo que yo no le haya ordenado decir o hable en nombre de otros dioses morirá, ¿no? Que puede ser como decir, miren, si llega alguien más que no sea este profeta, este, pues va a morir, ¿no? Pero también puede ser, yo lo entendería, ¿no? Si ese mismo profeta, ¿no? Que Dios levante, no habla en nombre de Dios, entonces también es culpable, ¿no? De, eh, no sé si sería blasfemia o de engaño, por lo menos, ¿no? Entonces, creo que ese, digamos, es a grandes rasgos el tema del texto, ¿no? Un profeta que surge en medio del pueblo, no es un profeta venido de lejos. Cuando yo leo en medio de tus hermanos, me imagino que ahí agarran a ver, ¿no? Todos los israelitas, un profeta, ¿no? Que puede ser cualquiera, ¿no? Podría ser cualquiera. Eh, y algo también interesante para mí es el versículo 16 y 17, donde dice Dios como que de alguna manera complace al pueblo, ¿no? Que dice el pueblo, nosotros no queremos escuchar la voz de Dios ni ver a Dios, que es una referencia a la historia de los 10 mandamientos, cuando deben subir al monte y el pueblo dice, mejor sube tú, le dice a Moisés, ¿no? No sea que nosotros nos muramos. Y Dios dice, pues estoy de acuerdo, ¿no? O sea, de acuerdo con eso. Entonces, de alguna manera, Dios, que es algo que hemos hablado a lo largo del tiempo de Epifanía, Dios acepta un poco los términos en los que nosotros estamos, ¿no? El pueblo no está muy seguro de que quiera ver a Dios cara a cara y Dios dice, bueno, está bien, ¿no? No te voy a dejar incomunicado, te voy a mandar un profeta. Eso es lo que yo veo así de primera vista. Encontramos otra vez este énfasis, ¿no? En la importancia de que esta persona, que bien, bueno, aquí se suma este elemento, ¿no? Que va a ser del mismo pueblo, que no es alguien extraño, ni con por decirlo así, con un estatus diferente o preferencial, sino es alguien de entre ellos que va a ser esta persona. Em, pero otra vez el énfasis en que dirá lo que yo le diga, ¿no? O sea, el mensaje que yo le entrego es el que compartirá con el pueblo. Y como que hay una precisión en eso, que es algo que hemos estado encontrando, ¿no? Si Dios quiere revelarse a su pueblo, pero de una manera concreta y específica. Entonces, este profeta, esta persona que se levantará en medio de su pueblo, tendrá esa responsabilidad, ¿no? Y hay como esa advertencia que entendemos está en ese contexto, ¿no? Del Antiguo Testamento, esa advertencia de muerte, pero sí pues una clara advertencia, ¿no? Que sigue aplicando hasta nuestros días en el aspecto de ser cuidadosos cuando utilizamos esta parte de Dios me dijo, ¿no? O Dios quiere que su pueblo sepa esto. Entonces, encuentro nuevamente ese énfasis. Sé que cuando hacía la lectura del pasaje, al principio me acordé mucho de Coré, ¿no? De cuando Coré se levanta en medio de la congregación y dice, oye, somos muchos santos, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que solo escuchar o por qué Dios solo tiene que hablar a través de ti? Y ahora, o sea, cuando viene esta parte de la escritura, donde Moisés está como despidiéndose, como animando al pueblo a seguir escuchando a Dios por medio de otra persona del pueblo, o sea, me voy a ese pensamiento porque primero el pueblo quería como, Moisés, no eres el único por el que Dios quiere hablar, ¿no? Y entonces puede ser a través de cualquiera de nosotros, pero no era un tiempo, ¿no? O sea, esa parte también, la parte en la que Dios se va revelando y que va definiendo y va haciendo como esa apertura, como que nos va dando muestras
cómo se hacen las cosas, ¿no? Cómo ir trabajando, cómo ir como entendiendo, ¿no? Porque el pueblo decía, ¿y cómo vamos a saber que él está haciendo palabra de Dios? Bueno, si se cumple lo que él está diciendo, es palabra de Dios. Si habla a través de entrada, si habla en mi nombre, ya es por mi envío, ¿no? Por mi encargo. No cuando el hombre quiere tomar ese lugar, sino cuando Dios lo quiere poner, ¿no? Por eso es, cuando empieza es, profeta, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará. O sea, no es como que tú te autonombras, no es como que tú, sino es Dios va a poner, Dios va a levantar. Y la parte de la revelación de Dios me hace mucho, me deja mucho a pensar, es cómo Dios siempre quiere revelarse en la vida de las personas y en el Antiguo Testamento como con ese poder, ¿no? De que no quepa duda que Él es Dios, que Él le está enviando, ¿no? Incluso cuando estaba Elías con los profetas de Baal, o sea, ellos gritaban y decían y se rasgaban, y Elías en una breve oración, o sea, Dios, dales, que ellos sepan quién es el verdadero Dios, y aquí es la misma, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a saber que está bien? ¿Cómo vamos a saber? Porque las cosas que va a decir van a suceder tal cual porque vienen de Dios. Entonces, esa parte en este tiempo es como lo que me hace mucho, mucho estar analizando y reflexionando en ese sentido de que nosotros a veces nos autonombramos, ¿no? Ahora ya no hay profetas tal vez, pero en la parte ministerial queremos que la revelación de Dios sea como nosotros lo hemos comprendido o lo estamos definiendo y así lo compartimos y así lo hacemos, ¿no? Y es de Dios porque a mí me funciona o porque a mí me hace sentido, ¿no? Lo que yo estoy diciendo que proviene de Dios, pero ¿cuánto de esto realmente lo hemos puesto como a la luz primero de la escritura y después de la revelación precisa de Dios, ¿no? O sea, para la humanidad, porque viene alguien con problemas y lo primero que le decimos es, voy a orar por ti y oramos y decimos, Dios, sánale, cuídale, guárdale, cuando lo que tal vez Dios me está diciendo a mí es que entregue su vida, que entregue su corazón, ¿no? Y yo voy por el lado amable, por el lado bonito, por el lado que ellos quieren escuchar, por el lado que la gente hoy quiere escuchar de un Dios de amor, pero no un Dios de justicia, no un Dios que emite ese juicio que nos invita al arrepentimiento, al reconocimiento, ¿no? Entonces, a mí me dan esas dos, ¿no? Primero, que a veces el hombre quiere tomar el lugar, pero llega el momento en donde Dios da la oportunidad como a toda la comunidad, ¿no? Y después, que creo que la revelación de Dios siempre va a ser imperante y va a ser más allá de lo que nosotros pudiéramos comprender, ¿no? O sea, no sé si estoy siendo claro en ese sentido no solo va a ser una revelación espectacular por ponerle un nombre, sino que va a ser muy precisa para que la gente se dé, como que no quepa duda que Dios está utilizando a esa persona, ¿no? O sea, no es solo como la persona que más llama a la gente, ahí está Dios, ¿no? O sea, Dios la está utilizando. No, o sea, no necesariamente, o sea, tiene que haber esa revelación en donde, o sea, lo que Dios dice a través de él, es lo que se está cumpliendo, lo que se está dando, ¿no? O sea, no hay que inventarle una palabra más, ni declarar, ¿cómo se dice? Ni torcerle la mano a Dios para que los demás puedan escucharnos a nosotros y decir, sí, Dios está con ellos, ¿no? Porque a veces siento que nos pasa. O sea, como que estamos luchando con Dios de que haz que lo que yo diga, hazme prosperar para que la gente vea que yo soy el enviado, ¿no? Que yo soy el bueno. Y creo que no. Yo cuando escucho el asunto de los profetas, no puedo evitar pensar un poco lo que hace referencia a Willy, que es como una lucha de poder, ¿no? Una lucha de autoridades, ¿no? ¿Quién es el autorizado para hablar en nombre de Dios? Willy decía, pues ahí está el ejemplo de Coré, ¿no? Que decía, porque solo tiene que ser con Moisés y aquí estamos varios. Y entonces es Dios quien legitimiza a Moisés en su tiempo y a todos los profetas, ¿no? Que en los libros de Reyes y de Crónicas leemos que pues, los reyes tenían a sus profetas, ¿no? Y escogían a los que les hablaban bien
y a los que les hablaban mal, les decían, no, te va a ir muy mal en la guerra y Dios te va a castigar, esos los mandaban a la cárcel, los exiliaban, ¿no? Entonces, este, hay, hay una cosa interesante, ¿no? Que por un lado, Dios es quien legitimiza a su profeta en el hecho de que dice aquí, ¿no? Sabrás que es, bueno, no está en el pasaje que leímos, pero en el versículo 21 dice, cuando te preguntes cómo podré reconocer una palabra que no sea del Señor, si lo que dice el profeta en el nombre del Señor no sucede ni se cumple, entonces no es del Señor, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que un profeta es legítimamente del Señor? Porque se cumple lo que dice. Pero luego viene la pregunta, ¿no? ¿Y cuánto tiempo hay para que se cumpla o no se cumpla? Entonces, por un lado está ese lado, esa lucha de decir, yo soy el profeta, yo soy el profeta, todo el mundo quiere ser profeta, pero Dios es quien determina a su profeta, ¿no? Dios es quien llama a su profeta. La pregunta, bueno, y también está otra dimensión de esa legitimización, que es que el pueblo pueda reconocer a ese profeta, ¿no? Porque, eh, ¿cómo sabemos nosotros como pueblo que una persona que está hablando en nombre de Dios, ¿no? Se tiene que cumplir lo que dice, ok. Una vez más, ¿cuándo se va a cumplir eso, no? ¿Cómo sabemos que se cumple? ¿Qué es lo que ha pasado con muchos profetas, autollamados profetas, que dicen, por ejemplo, ¿no? Jesucristo va a venir en tal año y nunca vino, ¿no? Entonces, el pueblo dice, bueno, es que el profeta no se equivocó, sino más bien o el profeta mismo dice, no, es que yo me refería a esto otro, ¿no? Y entonces el pueblo se lo acepta, ¿no? Se lo cumple y una vez más le dan su respaldo al profeta. Pero yo leo aquí, ¿no? En el texto, dice, el profeta que tenga el atrevimiento de anunciar en mi nombre lo que yo no le he ordenado decir o hable en nombre de otros dioses, morirá, ¿no? Y em, ¿quién ejecuta esa sentencia, ¿no? Los profetas que son falsos son apedreados. Entonces, el pueblo es el que de alguna manera también tiene como esa, no sé si se llama así, esa facultad o llamémoslo facultad, de determinar si una persona realmente es un profeta legítimo o no. Entonces, o sea, hay muchos candados, ¿no? O sea, no puedes tú cualquiera decir yo soy profeta, ¿no? Si Dios no te ha dado palabra, no puedes decir que eres profeta. Pero tampoco si lo que dices no se cumple, entonces tampoco puedes decir que eres un profeta, ¿no? Y si el pueblo no te reconoce como profeta, entonces el pueblo tiene el derecho quizás no de apedrearte ahora, pero sí de rechazarte. Entonces no es tan fácil como decir, ah, Dios me dijo y como yo soy el profeta, entonces este, se va a hacer. No sé si me estoy tratando, si me estoy dando a entender. Lo que quiero decir es que es un asunto muy delicado esto de ser profeta, ¿no? No cualquiera puede levantarse y decir soy profeta, y al mismo tiempo el pueblo puede decir, pues tú no eres profeta, ¿no? O sea, no hemos visto en ti esa legitimización, no hemos visto eh, que se cumpla, ¿no? Lo que el Señor dice o lo que supuestamente el Señor dice, entonces no podemos aceptarte como profeta, que curiosamente es mucho lo que le pasa a Jesús, ¿no? Que hoy en día el mismo pueblo judío no reconoce a Jesús como el Mesías, porque ellos dicen, no, lo que Jesús dijo no se ha cumplido, ¿no? Entonces no podemos reconocerlo como un profeta, ¿no? Entonces, es un asunto complejo eso de la profecía, y sin embargo, en Joel 3 Dios dice en el futuro, ¿no? Sus hijos y sus hijas van a ser profetas. O sea, es decir, sigue habiendo esa insistencia de Dios de hablar a su pueblo por medio de personas, ¿no? Pero aquí el profeta va a ser uno de tus hermanos, ¿no? En Joel, el profeta va a ser uno de tus hijos y de tus hijas. O sea, es alguien que la gente conoce, que la gente sabe, ¿no? Que la gente puede identificar y se quita esa hora misteriosa de los profetas y aún en los tiempos modernos, ¿no? De los autoproclamados profetas eh, o sea, que llegan y nadie los puede saludar o solamente un grupo selecto puede ir a saludarlos y les dan un cuarto especial.
No, o sea, realmente el profeta es alguien a quien tú puedes conocer, tanto así que puedes saber si lo que él está diciendo es palabra de Dios o no. Ahora, Utilizabas, ay, perdón, no, no, dale, dale. utilizabas la palabra facultad del pueblo. Yo me vino más el sentido de responsabilidad, de también estar en esa sincronía de discernimiento, de escuchar a Dios. Porque vamos a ver el recorrido del pueblo, como mencionabas al principio, ¿no? De, no, esto que está diciendo el profeta como que no me conviene, entonces esto lo hago a un lado, esto lo desoigo. Y aunque sí era el profeta y aunque sí iba a pasar, ¿no? Y sabían que estaban en desobediencia o en pecado y que había consecuencias de eso en algunos casos, ¿no? Entonces, creo que hay una responsabilidad, o sea, el decirles, va, es uno de ustedes mismos, también hay como esa responsabilidad de reconocer a esa persona, eh, de identificarla. Y ciertamente en ese tiempo, pues como que era muy claro, ¿no? Si venía un profeta hablando en nombre de otro Dios, era, "Ay, este no es, ¿no? O sea, era un falso profeta. O sea, no. Quizá ahora lo decimos como era obvio, ¿no? Pero sin embargo vemos al pueblo cayendo una y otra vez como diciendo, ¿será? Y si sí es, y si coincidía algo, era como, y si sí pasa. Entonces, también creo que ahí, si bien el énfasis está aquí, en el profeta, en la consecuencia que puede haber de no hablar de lo que Dios le está diciendo, y de lo que Dios le está diciendo que le diga al pueblo, ¿no? Porque a lo mejor hay un trato con, o sea, hay un trato entre Dios y el profeta de vas a hacer esto y así, y no necesariamente le está diciendo esto, se lo vas a compartir al pueblo, ¿no? Para efectos prácticos, el pueblo necesita saber esto, aunque quizá el profeta tuviera mayor contexto. Pero creo que también eh, en ese énfasis de es uno de ustedes, está esta responsabilidad, se está delegando esta responsabilidad. ¿Cómo lo vas a identificar? ¿Cómo puedes saber qué es o no es? Bueno, tú también necesitas desarrollar ese discernimiento espiritual, ¿no? Esa conexión con Dios para identificar hasta qué punto esta persona está realmente hablando algo que Dios está trayendo, ¿no? Y a veces queremos o buscamos no asumir esa responsabilidad, ¿no? Es como más sencillo decir, pues él tiene la responsabilidad, ¿no? Él es el líder, él está enfrente, él es el que está predicando, pero no asumo mi responsabilidad para qué Dios está diciendo y si a través de lo que el profeta, entonces me hace sentido esto, ¿no? Que yo ya había escuchado en cierto sentido de parte de Dios.